Muy buenos días para todos y bueno, de antemano muchas gracias por la invitación. Eh, para mí de verdad es un gran honor poder estar compartiendo este espacio de tanta calidad y nivel y con tremendos exponentes. De verdad, pues es todo un orgullo personal también ver cómo la tecnología en este caso puede hacer que todos nos reunamos desde distintos lugares y bueno, borrar de alguna manera las fronteras. En esta mañana, pues quisiera compartir un poco una síntesis bastante rápida de lo que ha sido mi experiencia laboral como docente y también mi temprana, o bueno, mejor dicho, acabo de terminar la maestría en Historia, Teoría y Crítica, pero esto, tanto la docencia como la maestría, para mí han funcionado como, simbióticamente. Y es que, bueno, para iniciarlo todo, pues, la motivación por la docencia y la motivación por luego seguir aprendiendo. Y bueno, creo que eso es algo que no se acaba, no se termina. Inició desde mi etapa de pregrado con un tremendo, una tremenda frustración quizás en el sentido de que en aquella época el tema de digitalización, el tema de parametrización, el tema de software y todo esto que en el proceso de la historia tecnológica para la arquitectura, por ejemplo, empezó a mejorar y no solo eso, sino a apuntalar un montón de posibilidades, ¿no? Software que eran especializados para modelar, para control de obra, para verificar y tener ideas de espacios aún no construidos y más que todo la manipulación también de la forma. Esto era como, fungía como esos intrusos, ¿no? Dentro del proceso de diseño y el proceso de creación de la arquitectura, ¿no? Para aquel momento era difícil en mi escuela, por ejemplo, no llevar todos tus planos dibujados a mano, a tinta, y esa cuestión ya siendo, ya en pleno, ya culminando casi el siglo, el siglo XX, ¿no? Y bueno, eso desde los 90 que venían el primer minicad y todo esto para promover la optimización del proceso en cuanto a la digitalización de los planos, pues bueno, en mi escuela todavía había ese resentimiento, ¿no? Este, y bueno, luego del paso del tiempo y como docente entiendo qué es lo que les preocupaba a mis profesores de aquel momento. Esta imagen que están viendo allí, este, fue como en síntesis mi trabajo de Tega de aquel momento, ¿no? Utilicé varios programas, entre ellos Rhinoceros y su plugin Grasshopper, entonces vinculaba otro tipo de lenguaje dentro de la composición, que esto en ese sentido era el aspecto matemático, geométrico, de manipulación correcta de la forma. Eh, hay esta imagen pequeñita que se ve al lado eh, izquierdo, en la mitad, es el diagrama de cómo se podía manipular este primer atisbo de cubierta, ¿no? Y bueno, en todo esto terminé el TEGA y bueno, no quedé muy contento con la apreciación, con la calificación y toda la cuestión. El caso es que tomé esto como línea de investigación y pues asumí el reto de poder concursar en la facultad y asumir esta aventura de la docencia. En ese sentido, una de mis premisas, viendo cómo se comportaba la escuela para el momento cuando yo inicié, fue apuntalar
eslogan en la puerta de mi salón. El concepto generador ha muerto. Y quizás, bueno, algunos me odiaron por haber escrito, haber apuntalado esto allí, pero observaba la necesidad de reorganizar la idea del concepto y como tal del concepto generador. En mi escuela había una muletilla para los diseños e incluso todavía existe en los estudiantes y es que se crea una especie de falacia proyectiva cuando solamente se habla del concepto generador, pero materialmente no se consigue aún nada, ¿no? El hecho de esta generación y de cómo las redes sociales, cómo la comunicación visual, las imágenes vuelan y viajan tan rápidamente, entonces permiten de alguna manera que el hecho de saber pensar, volviendo a aquel discurso de Bruno Sevi, saber pensar y en este caso saber ver la arquitectura queda un poco cercenado. En el sentido de que, bueno, puedes tener estudiantes que son muy ávidos con herramientas digitales, pero entonces abren las múltiples redes sociales, Instagram, Pinterest, y solamente flashean, o mejor dicho, escanean casi todo lo que ven, lo que les gusta, y luego llegan y te muestran todo el montón de imágenes y bueno, dicen, pueden verse mejor con esto, pueden verse aquello, aquí quiero una puerta de este tipo, acá quiero esta columna, este pórtico. Bueno, todo eso pareciera ser un gran collage que eh, al final se convierte en un gran Frankenstein millennial, ¿no? En el sentido de que no hay interconexión, pero sí al parecer el discurso lo abraza con un gran concepto generador. En ese sentido, lo primero que quise hacer era enseñar y aprender a pensar. Por eso mi línea de investigación en principio se basó en las teorías de Morin del pensamiento complejo y volver otra vez a reanalizar, por decirlo así, o volver a la historia del concepto y bueno, borrar esos enunciados que no tenían suficiente, eh, no tenían suficiente validez en el tema de que eran tan genéricos que simplemente en el proyecto que aún no estaba dibujado, no estaba ideado en el sentido de materializado en esa primera fase, no tenía, no, simplemente se volvía una falacia, o como dicen vulgarmente, solo un cuento, ¿no? Entonces, esa fue, ha sido como la búsqueda que he tenido desde, ya este año cumplo 6 años en la docencia, eh, pero esto lo apunta a leer también con todo lo que he estudiado o lo que pude estudiar en la, en la, en la maestría. Para depurar esa idea, entonces conseguí y hallé de Gilles Deleuze, el filósofo francés, un concepto que empezaba a escuchar también a finales, cuando estaba cerrando mi pregrado, y es el concepto de diagrama, ¿no? Esto apuntalaba también algo que alguien llamó arquitectura deleuziana y un gran concepto del filósofo que es la desterritorialización. Esto se ha aplicado en muchas áreas, pero yo decidí tomar, entender el diagrama y trasladarlo al tema de la desterritorialización para luego entonces aplicarlo al diseño y allí entender básicamente cómo opera o en qué punto opera la tecnología, ¿sí? Desde dónde inicia o dónde debe utilizarse óptimamente, ¿no? Este fue el título de mi tesis eh, del posgrado, la desterritorialización, una herramienta para el análisis de arquitectura. En muy resumido caso, la idea de esto era analizar y ir conceptualmente paso a paso desde las propuestas de algunos edificios, de algunos arquitectos también de bastante renombre, y analizar el discurso presente en la obra.
el discurso materializado, no tanto la ponencia de lo que el arquitecto, en este caso Ren Koolhaas, por ejemplo, decía, ¿no? Sino verlo cómo se representaba y cómo alcanzaba la materialidad dentro de la obra, ¿no? Y en qué punto entraba la tecnología y en qué punto entonces el discurso iba migrando hacia ese lugar y notablemente se materializaba. Entonces, creo que acá se me repitió este. Pero bueno, un diagrama de los que pude hacer para enseñar esta parte está basado en dos elementos contrapuestos, ¿no? O mejor dicho, son tangenciales, ¿no? Como serían los datos y los hechos. Durante este proceso, la idea que tenía era poder identificar, como en términos muy general, pero de manera bastante sintética, cómo explicar el proceso de diseño para poder entender desde dónde y hacia dónde y en qué punto la tecnología puede contribuir óptimamente y no que solamente sea de manera genérica. Entonces, en el proceso existen estas dos variables que son tanto datos como hechos, que en la propia obra ya materializada, pues coexisten en sí mismos, ¿no? Uno de manera virtual y otro de manera pues, actualizada, ¿no? Esto era de donde quería sacar o siempre he querido sacar al estudiante, porque en los dos extremos siempre pareciera que no interconectan. Algunos solamente toman datos, los repiten, los almacenan, pero luego entonces tratan de imitarlos y los modelan como hechos, como de manera material, y entonces imitan tanto que a veces ni siquiera son pertinentes para el problema que se está planteando, ¿no? Entonces, como dicen por allí, del dicho al hecho hay mucho trecho, y es que se evidencia en el proceso de diseño, tanto en el arte como en la arquitectura, en este caso, que guardan una similitud filogenética, pudiera decirse, en palabras de, de Alejandro Saera-Polo. O sea, cuentan una misma historia inicialmente, ¿verdad? Pero luego se bifurcan y se materializan en formas diferentes. Lo que pasa entre estos dos extremos es un gran abismo, y es el abismo del caos, es el abismo en donde cuesta entrar o definir el problema, ¿no? Y esto es básicamente en donde yo quería o siempre estoy buscando que el estudiante entre a complejizar el proceso, a complejizar a complejizar la vía que toma y las líneas que va a tomar para llegar al hecho arquitectónico. Entonces, en ese punto, en estas posibilidades de los hechos, que no es otra cosa sino un plano intensivo, en donde ya el concepto ha muerto. Y ha muerto no porque dejó de existir, sino porque se vuelve una unidad compleja, una unidad inteligente muchas veces, y una unidad múltiple, que ayuda a interconectar con otras para poder luego alojarse en ese proceso, ya no en el proceso, sino en la materialidad del edificio. Entonces, allí es donde el estudiante tiene que tomar decisiones. Y allí es donde la tecnología puede ayudar a recoger, almacenar, pero también puede de manera inteligente ayudar a depurar lo que necesita y lo que no necesita, para luego poder interconectar y lograr elementos más óptimos. El hecho es que si se utiliza de manera contraria y solamente sé manejar muchos programas, incluso, bueno, tengo estudiantes que son brillantes y muy buenos en esta área, siempre el aspecto de complejizar, siempre el aspecto de complejizar
es el que más repercute en este punto. Y ahora entiendo que para mis profesores de mi pregrado, esa era la preocupación. La preocupación era que y pudiera intensificar un poco más esta parte y que solamente se volviera genérica. Entonces aquí colocaba esta parte en donde quiero enfatizar que la tecnología en este proceso, tanto en la arquitectura como en el arte, juega un papel importante en esta área, en el área en el área de intensificar el pensamiento y hacer el proyecto en ese sentido, o la obra, nutrirla de complejidad para poder utilizarla óptimamente en el sentido de que ya las posibilidades pueden ser múltiples. Además que abren un gran abanico de esos elementos. Hay una serie que me ha llamado la atención desde el año 2017, y como todos ahora consumimos series de Netflix, yo también caí en este consumismo de este tipo, pero esta serie de Astra, el arte del diseño, me ha llamado la atención porque he podido identificar este proceso y estos elementos en múltiples máquinas abstractas, por así decirlo, y con eso me refiero a cada uno de los artistas que aquí son representados, y se repite este patrón en cada uno de estos alcances. Uno de estos ejemplos es el arquitecta israelí Neri Otzman, que está muy preocupada por el tema del espacio, de la naturaleza y también de la bioarquitectura. Y acá podemos ver en esta imagen una serie de datos, de elementos que ha podido construir, además que interconecta todos los territorios posibles, o sea, la química, la física cuántica, la matemática, la biología, todo lo que tenga y pueda echar mano de eso para poder hacer, complejizar el dato y luego así poder entender y evaluarlo nuevamente. En este caso, hizo esta instalación. Pues bueno, se puede ver todos los elementos que han metido en software inteligentes que le ayudan a evaluar cada uno de esos elementos para luego diseñar, tener este resultado. Disculpa, Carlos, bueno, 4 minutos. Ya para finalizar, el punto es que en este proceso de la data y del hecho, o sea, y la materialización como tal de la obra, la tecnología debe jugar juega un papel importantísimo si solo se introduce de manera compleja. No solamente en el hecho de imitar, sino más allá de eso, de poder con ella misma multiplicar y generar multiplicidad en los conceptos que ahora se interconectan para generar el hecho arquitectónico. Entonces, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de nuevo. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, sería genial responder.